Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor. Nuevamente es un gozo el poder meditar juntos en el libro de Proverbios. Esta mañana meditaremos en Proverbios, el capítulo 22, desde los versículos 1 al 3, y veremos el buen nombre, la igualdad y la prudencia. Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 21 de Proverbios, vimos la forma de hacer enseñanzas por medio de frases cortas, pero muy reflexivas, llamadas máximas. Los capítulos 22 al 24 son la combinación de la utilización de máximas e ilustraciones que vimos en los capítulos del 1 al 9. Entonces, a partir de este capítulo 22, encontraremos reflexiones para alcanzar sabiduría por la combinación de ambos estilos. Entonces, en primer lugar, veamos el primer aspecto de estas reflexiones: el buen nombre. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Todos queremos presentar una buena reputación delante de los hombres. La ventaja que todos tenemos, seamos cristianos o no, es que nadie conoce a profundidad nuestro corazón y los deseos del mismo, sino solamente Dios. Y Dios se place en aquellas personas que tienen una buena reputación. En muchos pasajes de la Biblia, cuando se habla de aquellas personas que hallaron gracia delante de Dios, están las palabras justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Estos fueron hombres que Dios utilizó para mostrar su plan soberano para con los hombres. A Dios le agrada que todos podamos vivir correctamente delante de los hombres para mostrar las virtudes de Dios como muestra de la gratitud y temor que tenemos hacia Él. Y esta forma de vida también debe ser evidente en las actividades laborales que desarrollamos. Hay que reconocer que hay personas que por medio de engaños, mentiras y estafas amontonan muchos bienes para vivir cómodamente. No lo hacen de la manera honrada. Y si no somos honrados con lo que hacemos, tampoco seremos aprobados delante de Dios. Hoy en nuestra sociedad está la premisa de: no importa lo que hagas o digas, tienes que obtener el mayor beneficio económico para vivir bien. Pero no acaba allí. También muchos de nosotros podemos buscar más ganancias al no ser honestos con los precios y productos que ofrecemos de nuestras fuentes laborales. Solo porque los otros no conocen sobre el tema es que podemos aprovecharnos de la ocasión. Lo cierto es que todo va a estar bien si nadie lo sabe, y no lo consideramos malo hasta que no nos descubran. Y si nos descubren, las consecuencias de nuestros actos se volverán contra nosotros. Seremos catalogados de ladrones, engañadores, vividores, y nuestro nombre y prestigio serán pisoteados. Para algunos esto es muy grave y tratarán de tener cuidado para que nadie descubra su maldad. Y otros, más descarados, a pesar de ser descubiertos, seguirán teniendo las mismas prácticas sin importarles que esto ocasione mayor desagrado a Dios. Dios ve el buen testimonio como lo más importante. Se habla de Cornelio como hombre de buen testimonio en Hechos 10:22. Se requería que los postulantes a ser diáconos para servir en las mesas mencionados en Hechos 6 sean de buen testimonio. También de los candidatos para ser ancianos de la iglesia en Éfeso tenían que ser de buen testimonio e irreprensibles. Pero el buen testimonio delante de Dios se alcanza solamente cuando se tiene la fe que Dios desea. En Hebreos 11, los versículos 1 y 2, dice de aquellos que creyeron en Dios. Hebreos 11, 1 y 2 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
El verdadero testimonio proviene de un corazón que agrada a Dios. Más adelante nos volverá a decir que aquellos que confiaron en Dios tenían buen testimonio. En Hebreos 11:39 nos dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. El buen nombre o la buena fama solamente se logra por medio del temor del Señor, y las riquezas no serán la prioridad. Es el Señor quien debe ser nuestra máxima medida de conducta. Podemos tener buena fama delante de los hombres ocultando lo que realmente somos, porque ellos no conocen el corazón, pero no es así para con Dios. Él ve y conoce todo de nosotros. No podemos ocultarle nada. El verdadero nombre o fama se logra como consecuencia de nuestra relación con Dios. Es Dios quien nos pone en gracia delante de los hombres y no muestra nuestros propios méritos y posesiones. Ahora veamos el segundo aspecto: igualdad. Proverbios 22:2 dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Cuando vemos cómo los pobres aumentan en el mundo y solamente algunos hombres se hacen más ricos, nos preguntamos, ¿cómo es que esto comenzó? Entonces le echamos la culpa a los gobiernos, a los sistemas económicos, a los políticos. Lo cierto es que podemos seguir tratando de encontrar respuestas y soluciones desde el punto de vista humano. Lo que sí ignoramos es que solamente hay una razón para esta desigualdad en el mundo: el pecado en el que estamos por causa de la desobediencia de Adán y que la heredamos todos nosotros. Desde entonces, los hombres empezaron a buscar su propio beneficio e interés, dejando de lado el amor y bienestar del prójimo. Después de que casi toda la humanidad fue extinta por el diluvio por causa de su maldad, los descendientes de Cam, el hijo que maldijo Noé por su rebeldía y soberbia, empezaron a tener el dominio sobre los hombres y a forjar las injusticias entre la raza humana. En Génesis 10, los versículos 8 y 9 nos dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en tierra de Sinar. Cuando los hombres dejan de lado a Dios, es que comienzan las injusticias en el mundo. En estos versículos se habla de Nimrod como el primer poderoso, vigoroso cazador. El contexto nos dice que su reino estaba en Babel, lugar donde los hombres dejaron de lado a Dios y querían hacerse un nombre propio por medio de la edificación de una torre. Y Nimrod todo lo hacía delante de Jehová. No había temor de Dios en esa actitud. La Biblia nos dice que a pesar de que el hombre tenga todo el poder y someta a sus semejantes, ambos fueron creados por Dios. Ambos son simplemente criaturas delante de su Hacedor, a quien deben rendir honor y gloria. Es triste creer que cuando subimos un peldaño más en la escala social, somos mejores que los que no lo hicieron. Es triste saber que vemos con desprecio a los pobres y con admiración a los ricos. Todos somos simples criaturas y debemos la honra a Dios y no a nuestros propios logros. El contexto de nuestro versículo no trata de enseñarnos de que todos debemos ser iguales, sino de que todos debemos vivir vidas que honren a Dios y no a nuestros propios logros. Ya hemos visto que algunos se hacen prósperos porque son más diligentes que otros en sus trabajos, y otros son más pobres porque no quieren trabajar. Lo que debemos hacer todos es honrar a Dios en todo lo que hacemos, porque un día todos estarán delante de Dios para rendir cuentas por lo que hicieron en la tierra. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Y Apocalipsis 20, los versículos 11 y 12 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Debemos reconocer siempre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos dará la mejor directriz para vivir correctamente y tratar adecuadamente a nuestro semejante, porque todos seremos juzgados por Dios, los creyentes en el tribunal de Cristo, los incrédulos delante del trono blanco de Dios. Para terminar, veamos la tercera reflexión, prudencia. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hay un dicho popular que dice, nadie escarmienta en cabeza ajena. Esto es solamente para indicar que nadie reflexiona en los errores que los demás cometen y que también los cometeremos nosotros. Proverbios nos dice que el avisado ve el mal y se esconde, para no ser parte de ese mal, sin importar su naturaleza. Pero el simple continúa y sufre el daño. Ser humilde no es ser simple, y ser prudente es ser precavido. Se nos exhorta a no confrontar el peligro, a no ir de frente contra lo que nos cause daño. Pablo también exhorta a Timoteo a huir de aquellas cosas que le podían hacer pecar. En 2 Timoteo 2:22 le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Los sabios recibirán el consejo y tomarán las previsiones necesarias para no sufrir sus consecuencias. Los necios seguirán delante para su propio mal. Ahora, ¿qué aprendemos de esta porción de hoy? Hemos visto que solamente el verdadero testimonio, el buen nombre que forjemos debe ser delante de Dios, que conoce los corazones y las intenciones del mismo. No importa cuánto queramos impresionar a los demás, es Dios quien realmente sabe quiénes somos. Es entonces que siempre debemos buscar su aprobación y gracia. El temor de Dios se reflejará en nuestra conducta para con los demás. Todos somos iguales delante de Dios. Nadie es mejor que otro porque el único digno de toda alabanza y gloria es Dios. Y por último, se nos llama a ser prudentes en nuestra forma de vivir, a ser sabios y a huir de lo que puede causarnos daño. Y el único quien puede cambiar nuestra forma de vida, de pensar y del peligro más grave que se avecina es Dios. Cristo Jesús volverá por segunda vez a recompensar a los suyos por haber sido fieles en un mundo pecador y a juzgar a todos aquellos que ignoraron su llamado a vivir para agradar a Dios. El castigo que dará será condenación eterna lejos de Él y de su amor. Y tenemos solamente esta vida para cambiar nuestro destino. Si eres creyente y rendiste tu vida al Señor Jesús, te animo a seguir siéndole fiel. Y si no, pídele que te pueda salvar de tu vana manera de vivir y que pueda salvar tu vida de la condenación del pecado. Solamente Él puede salvarnos de la condenación eterna. Espero puedas seguir con nosotros reflexionando en el libro de Proverbios y espero volvernos a encontrar nuevamente para seguir conociendo más de nuestro Señor y Salvador. Que tengas una buena jornada y una buena semana en el Señor.